formal. Entonces, el objeto material, como decía, es el estudio de los actos humanos, que, como hemos comentado también, los actos humanos son aquellos que son realizados con libertad. Perdón. Y para hablar de actuar con libertad, eh, hay que actuar con conciencia o inteligencia y voluntad. Tienen que darse esos dos elementos. ¿Y qué ocurre cuando uno de los dos elementos no se da? Eso se llaman los actos del hombre. Cuando no interviene alguno de los dos, ¿no? Y pueden ser distintos actos, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser justamente el aprender a respirar, la digestión, ¿no? Etcétera. Y los otros ejemplos que hemos dado anteriormente, ¿no? Donde no hay una voluntad directa o una conciencia directa de lo que se va a hacer. Bien. Y acá está lo que les había comentado, ¿no? Hay otras ciencias que también estudian a los actos humanos, como estas, ¿no? La antropología, la filosofía, psicología, el derecho también de algún modo. Pero, ¿qué cosa es lo que distingue a unos de otros? Su objeto formal, la perspectiva desde la cual estudian el acto humano. En el caso de la moralidad, lo estudian, mejor dicho, en el caso de la moral, lo estudian desde la perspectiva de su moralidad. Es decir, si el acto humano puede ser considerado como bueno o malo, y esto va a depender si está conforme o no con la naturaleza de las cosas y particularmente con la naturaleza humana. Y el fin último del ser humano, que era su felicidad, ¿no? Como hemos visto en la clase pasada. Eh, entonces, lo que va a distinguir entre ciencias es el objeto formal. No solamente para este caso, ¿no? Sino en general. Esto les puede servir en general en su desarrollo de, cuando quieran distinguir ciencias a nivel conceptual, se preguntan respecto de su objeto formal y su objeto material. Este, y de esa manera pueden identificarlo. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok. Este, bien. Vamos a iniciar con esta primera parte. Nos quedan unos 15 minutos antes del examen. Entonces, creo que nos va a dar un tiempito para terminar al menos con las virtudes cardinales. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando con esto para que ya la siguiente clase simplemente terminamos con esto y con un par de cosas más que les voy a comentar. Ok, entonces, eh, los elementos de la razón práctica son aquellos que nos van a permitir aplicar en la práctica la moralidad. El primero de ellos, el primer elemento es la virtud. ¿Por qué la virtud? Si ustedes recordarán también cuando tuvimos la primera clase y hablamos de la etimología de la virtud, ¿no? La etimología, perdón, de la moral y la ética. Y una de las raíces etimológicas era justamente la habitualidad del actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la virtud es el hábito constante de hacer el bien. La persona virtuosa es aquella que se habitúa a hacer el bien. El hábito se adquiere con la repetición, con la constancia, ¿no? Entonces, aquí hay que distinguir entre un acto virtuoso y una virtud alcanzada. Este, eh, eh,
una cosa no quita la otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que yo haga un acto de justicia no me convierte en justo necesariamente. O sea, si de 10 actos que yo hago, 8 son injustos y 2 son justos, yo no podría decir que yo soy una persona justa, porque la mayoría de mis actos son injustos, porque no he adquirido aún la virtud de la justicia, a pesar de que mis actos, hay actos que son justos. Una cosa no quita la otra, pero acá, respecto a la virtud se adquiere con constancia, con habitualidad. Justamente a través de los actos justos constantes es que yo puedo eh, alcanzar la virtud, ¿no? Solamente a través de la constancia de los actos justos que yo puedo alcanzar la virtud. Bien, entonces, acá hay una clásica división entre las virtudes cardinales y las virtudes teologales, ¿no? Este, acá un pequeño disclaimer. Eh, no son las únicas virtudes que existen, claramente. Simplemente son la columna vertebral en base a la cual se sostiene todo lo demás, pero no son las únicas, ¿no? También hay que entender la diferencia que hay entre unas y otras. Las virtudes cardinales son distintas a las teologales en el sentido de que las virtudes cardinales dependen de la voluntad humana principalmente y las virtudes teologales dependen de la voluntad divina y de la voluntad humana. Pero las virtudes cardinales hay que considerarlas siempre en el marco de la dinámica de la participación del ser, ¿no? Es decir, las virtudes están ahí no por nuestra propia voluntad. Nosotros las descubrimos y las ejercemos. Pero basta nuestra razón para descubrirlas, ¿no? En cambio, las teologales sí requieren una intervención divina más directa. Y además de la voluntad humana, por supuesto. Entonces, la primera virtud es la justicia. La justicia es la virtud de dar a cada quien lo que le corresponde o su derecho. Ojo que ese dar, o sea, acá hay 4 aspectos de la justicia, ¿no? Dar, no dar, en términos prácticos, ¿no? Hacer y no hacer. El justo no solamente es el que da empíricamente, ¿no? Sino también, por ejemplo, el que hace o el que deja de hacer. Por ejemplo, respetar la vida humana, no agredir al otro es un acto de justicia, porque estoy respetando su derecho a no ser agredido, ¿no? Entonces, y como decía, el, el acto aislado, o sea, un acto justo aislado, no es suficiente para considerar que una persona sea justa. Se requiere la habitualidad para poder alcanzar la justicia. Bien, en segundo término tenemos la prudencia. ¿Qué cosa es la prudencia? La prudencia es la virtud que nos permite ver la realidad y actuar en consecuencia de la mejor manera posible que esa circunstancia lo requiere. Repito, la prudencia es la virtud que nos permite ver la realidad y actuar en consecuencia de acuerdo a lo que esa circunstancia en particular necesita o requiere. Por ejemplo, imaginémonos que estuviésemos en la universidad y comienza a haber un incendio. Este, y la puerta de la clase se atora. Yo trato de abrirla y no puedo, está atorada. Entonces,
aprieto el botoncito para que venga el personal administrativo para abrir la puerta, ¿no? Le digo, bueno, chicos, guardemos la calma, esperemos un ratito, que venga el personal. Pasan 5 minutos, no llega. Vuelvo a tocar. Pasan 10 minutos, no llega. Vuelvo a tocar y uno ya se levanta y dice, profe, la verdad que probablemente ya no llegue, ¿no? Porque quizás está, pues, ya evacuado, ¿no? O sea, no está, no va a venir. Hay que ver otro modo de poder abrir la puerta. Y esta persona ve otro modo y la única forma es tumbar la puerta. Tumba la puerta. Y salimos. Otro ejemplo, ¿no? Misma situación. Vamos a la clase, estamos dictando el curso, y yo les digo, bueno chicos, vamos a ir a un receso. Trato de abrir la puerta, atorada. Igual, llamo al personal administrativo, 5 minutos no llegan, 10 minutos no llegan, y uno de ustedes se para y dice, ¿sabe qué, profe? No, yo no aguanto más, yo quiero ir a mi receso, y tumba la puerta. En el primer caso, yo fui imprudente, porque no pude ver la realidad y lo que la realidad exigía. En ese caso, la realidad claramente exigía actuar de otra manera. Más probable era que efectivamente el personal administrativo se encuentre fuera de servicio, ¿no? O sea, que estén evacuando, y lo más probable es que no abran la puerta, ¿no? Y había que abrirla de otra manera. Si no, todos los demás, digamos, íbamos a estar, todas las personas adentro y íbamos a correr riesgo en nuestra vida. Pero en el segundo caso, no hay una urgencia, ¿no? Efectiva para tumbar la puerta. Se podía esperar, ¿no? Entonces, una misma acción, de acuerdo a esas circunstancias, puede ser prudente o imprudente, de acuerdo a lo que la realidad en ese momento exige. La tercera eh, virtud cardinal es la fortaleza. La fortaleza es una virtud que nos permite hacer el bien a pesar y combatiendo los inconvenientes o los problemas o las dificultades que tiene la vida. Eh, Partiendo de que la vida tiene dificultades y tiene problemas para justamente combatir, que es necesario combatir para hacer el bien. No es fácil siempre hacer el bien. Entonces, la fortaleza implica trascender aquello que me impide hacer el bien para buscar hacerlo. Hay un punto importante acá que no se los comenté al inicio, que es importante resaltar, y es que las virtudes, de igual modo van a ser los vicios, como los veamos, no son compartimentos estancos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que yo adquiero una virtud, ¿no? Y recién cuando termino de adquirirla, comienzo desde cero a adquirir otra virtud. Y luego comienzo desde cero y adquiero otra virtud. Y así. No. Sino que en la medida en que yo voy adquiriendo una virtud, al mismo tiempo voy adquiriendo otra. Porque para vivir una virtud requiero de otras virtudes, ¿no? Por ejemplo, para vivir la prudencia necesito cierta fortaleza. O, por ejemplo, la templanza, ¿no? ¿Qué cosa es la templanza? La templanza es una virtud que me permite moderar mis pasiones para utilizarlas para el bien, ¿no? Por ejemplo, la ira, ¿no? La ira es una pasión que puede utilizarse para el bien. Por ejemplo, en el caso de tumbar la puerta. Una actitud demasiado apaciguada podría resultar siendo una falta de templanza. Este, pero también, en el ejemplo de, de la universidad, ¿no? ¿Qué pasa si con la misma vehemencia que yo tumbo la puerta, utilizo esa misma vehemencia para salir luego? Y salgo y aplasto a las personas y genero más caos.
es necesario, para vivir la prudencia es necesaria la templanza. Y hay una imagen que yo suelo utilizar respecto a la templanza que creo que puede servir como referencia, ¿no? Es como la espada, ¿no? Una espada está templada y una espada se tiempla en base a este, el fuego y el calor, el calor y el frío, ¿no? Si está demasiado caliente la espada, va a estar demasiado endeble, ¿no? Va a doblar. Si está demasiado fría, va a estar demasiado rígida y se va a partir. Entonces, la templanza justamente nos permite utilizar adecuadamente y para lo que está hecho, ¿no? Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta, duda, consulta, comentario. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, antes de dejarlos para el examen, eh, solamente algunas indicaciones para la siguiente eh, clase. En la siguiente clase vamos a hacer tres cosas. Vamos a terminar este tema 6, vamos a dar las indicaciones del examen parcial y además vamos a tener una suerte de foro donde ustedes van a poder participar, ¿no? Vamos a, vamos a poder comentar los temas que hemos ido desarrollando y ustedes van a poder absolver las dudas y consultas que puedan tener a modo de repaso del curso. Es decir, la idea es que ustedes lleguen leídos con el curso para que absuelvan sus dudas y podamos comentar algunos temas previo al examen final, parcial, perdón, a modo de repaso. ¿Listo? Esas son las tres cosas que vamos a hacer en la siguiente clase. Muy bien, chicos. Entonces, les recuerdo las indicaciones para su control. Primero, la sesión está siendo grabada, entonces, como les dije, es condición indispensable que sus cámaras se mantengan prendidas del inicio hasta el fin de la sesión de, el examen. ¿Ok? Tienen que poner su cámara prendida durante los 15 minutos. Así ya hayan terminado, la tienen que mantener prendida. ¿Ok? Tienen que enfocarla de tal manera que se vea su rostro durante todo el momento y que esté bien iluminado, pues, ¿no? Para que se pueda ver. Eh, ¿Qué más? El examen dura 15 minutos y una vez culminado los 15 minutos, se pueden retirar. ¿Ok? Apagan su cámara y se retiran una vez que culminan los 15 minutos, es decir, ¿sí? ¿Quieren iniciar antes? Podemos iniciar antes. A ver, vamos a configurar esto entonces. Un segundo, chicos. Profesora Verónica, lo estoy modificando ya para que dure 15 minutos a partir de las 5:05, perdón, Ya, de acuerdo, profesor. y lo podemos iniciar. Listo. Muy bien, chicos. Entonces,
Iniciamos en 4 minutos. A las 5:03 comienza a encender sus cámaras y a las 5:05 se habilita para que puedan comenzar a rendir su examen. Por favor, las cámaras, insisto, si no está prendida la cámara durante todo el tiempo, no se va a considerar el examen. Antes de hacer la calificación, se va a verificar si el alumno estaba con la cámara prendida o no. Y si no estaba, no se considera. Por favor, chicos, no importa dónde estén, no hay ningún problema. Lo importante es que su cámara esté encendida y que se les vea. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, mucha suerte. Yo voy a apagar mi cámara para liberar un espacio y que les vaya muy bien en el examen. Los dejo con la profesora Verónica para que ella los dirija durante la sesión del examen.